con otra clase que sea listado, ¿vale? Y aquí dentro tener un UL, que sea, pues uno sea SAS, otro sea LES, y luego otro con Stylus, por ejemplo. Tengo un listado, ¿no? Tengo un listado por aquí, se actualizo la pantalla y tengo mi listado también. Entonces, le puedo aplicar este crear bordes tanto a caja, por ejemplo. A caja le puedo aplicar mi mixin. ¿Cómo lo hago? Le utilizo el arroba include, ¿vale? Y llamo a el mixin, crear bordes, ¿vale? Y le pongo punto y coma. Guardo. Si actualizo la pantalla, veo que me aplica esos bordes. Pero ¿qué pasa si quiero volver a reutilizar todas estas reglas CSS en otro elemento? Por ejemplo, en el elemento que hemos dicho que se llamaba, que lo acabamos de crear por aquí, que se llamaba listado, ¿vale? Punto listado. Yo puedo coger igualmente hacer el arroba include para llamar a mi mixin y llamo a crear bordes. Cierro con punto y coma, guardo, actualizo la pantalla, ¡pam! Y me aplica también esos bordes ahí. Entonces es una función porque la puedo reutilizar tantas veces como quiera, puedo llamarla tantas veces como quiera, se encarga de hacer una función específica que es crear unos bordes en concreto con unos estilos en concreto. Todas esas instrucciones están guardadas dentro de una misma función, dentro de un mismo mixin con un nombre en concreto para yo llamarlo todas las veces que quiera y que se ejecute esto tantas veces como yo quiera. Ahora bien, puedo parametrizar estas funciones. Por ejemplo, puedo decirle que tenga un primer parámetro que sea el color, otro que sea el tamaño, el size del borde, por ejemplo, y otro que sea también la sombra, el shadow, ¿vale? Entonces puedo utilizar estos tres parámetros. Por ejemplo, el color lo puedo utilizar aquí para indicarle el color de el borde. Y así, que no sea un color fijo, sino que sea el color que yo le pase. Luego el size, el tamaño, es una variable que va a definir el tamaño del borde y que también va a definir el tamaño del borde radius y que también va a definir el tamaño de la sombra. El size lo vamos a aplicar por aquí. Y luego el shadow, que indicaría el color de la sombra. Entonces lo utilizo por aquí. Y esa es la variable, ¿vale? Entonces estoy parametrizando. ¿Qué pasa ahora? Si yo guardo y actualizo la pantalla, esto me falla, ¿ok? Me dice que hay un fallo de código. ¿Por qué? Porque estoy llamando un mixin que tiene unos parámetros que yo debo pasarle, ¿vale? Estoy llamando una función a la cual no le estoy pasando unos parámetros para que esa función actúe de manera diferente en cada caso. Entonces, en este caso, el color va a ser red. El tamaño también va a ser, por ejemplo, 10 píxeles. Y el color de la sombra va a ser black. Este en el primer caso, pero en el segundo caso yo le puedo pasar unos parámetros completamente diferentes. Por ejemplo, el color que sea green, que sea verde, ¿vale? El tamaño de la sombra que sea 20 píxeles, o el tamaño del borde 20 píxeles, o 5, para que no sea muy grande, 5 píxeles. Y luego el color de la sombra le puedo poner yellow, por ejemplo, amarillo. Entonces si guardo, actualizo la pantalla ahora, veo que efectivamente en la primera caja, en el primer elemento al cual le he aplicado este mixing, me ha creado un borde rojo de 10 píxeles y sombra negra, efectivamente. Y en la segunda caja me ha creado un borde verde con sombra amarilla y de 5 píxeles. Así que estamos viendo que puedo reutilizar las funciones como yo quiera, pero es que además las puedo parametrizar para que el contenido sea variable o el comportamiento de esa función y de ese conjunto de instrucciones que guarda sea variable, sea diferente en función de los parámetros. Y esto es una característica pura de un lenguaje de programación que ahora, gracias a SAS, la podemos aplicar dentro de CSS y nos puede ahorrar bastante trabajo y podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad para aplicarlo a cualquier situación. Ahora vamos a aprender a utilizar la herencia, que es parecido a lo de las funciones, a los mixins, pero tiene menos funcionalidades, ¿vale? Vamos a verlo. La idea de la herencia es que tú tengas, digamos que un código CSS para dar unos estilos a un elemento concreto, por ejemplo, no sé, a un listado o a un mensaje o a cualquier tipo de cosa, ¿vale? Por ejemplo, a ver, para un aviso, ¿vale? Para una alerta. Me va a crear aquí un div con la clase alert, ¿vale? Y aquí yo voy a definir, pues, simplemente un texto. Hola, soy una alerta normal, ¿vale? Entonces imagínate que yo le quiero dar unos estilos a esa alerta. Pues para eso me creo un elemento del cual voy a heredar. Para eso simplemente utilizo el porcentaje y utilizo pues alert
normal, ¿vale? La alerta normal, y esto lo voy a estar compartiendo con diferentes reglas CSS, ¿vale? Defino mi alerta normal perfectamente y aquí le digo lo que yo quiero que tenga. Pues quiero que tenga un border de un pixel solid gray y luego quiero que tenga un background CCC y quiero que tenga un color de texto white, ¿vale? Perfectamente. Y quiero que tenga un padding de 10 píxeles y quiero que ocupe el 100% de la caja que la contenga, ¿vale? Entonces cojo esta herencia, cojo este elemento que acabo de crear y lo utilizo en la clase que yo quiera. Por ejemplo, en la clase alert. Lo puedo utilizar por aquí. Para eso tengo que utilizar la regla extends. Extends para que lo herede. Extend más bien, para que lo herede. Y entonces utilizo el porcentaje alert normal, ¿vale? Y esto es lo mismo que hasta ahora hacer un mixing, solamente que sin parámetros. Si actualizo la pantalla, aquí la tengo, ¿vale? De hecho, es que como el fondo es blanco, como el fondo es gris, no se aprecia muy bien, pero le voy a quitar el color de fondo, lo voy a comentar a la web, le voy a poner blanco simplemente. Ahí se ve. Y luego además, como el color de fondo de la web es el mismo color de fondo de esto, no se aprecia, pero le voy a poner un color de fondo DDD o EEE, mejor dicho, EEE, y así se va a apreciar más. Vale, ahí se ve. Lo que pasa es que el color de letra le tengo que poner un gray también. Y le voy a poner también unos márgenes, un margin de 20 píxeles. Guardo, actualizo la pantalla y ahí lo tengo. Ahí tengo mi alerta. Eso sí, le voy a poner un width más equilibrado porque si no se me va a hacer muy larga. Le voy a poner un 80% del tamaño de la caja y el margin 20 píxeles va a ser automático para que se centre. Vale, actualizo la pantalla y aquí tengo mi alerta normal. Ok, perfecto. Pero si yo quiero heredar esos estilos también en otra alerta que yo me cree, yo me puedo crear otra alerta. Me puedo crear varias alertas. Esta es una alerta de peligro y esta de éxito. Entonces le puedo poner alert danger y alert success, ¿vale? Pues en CSS normal yo mantendría mantendría las dos clases. Por ejemplo, alert la mantendría en todos los div que yo quiero que tengan unos estilos en común, pero ahora con Sass yo puedo quitar esto y compartir esos estilos luego en el CSS, ¿vale? En el Sass yo puedo coger y hacer .alert danger y puedo compartir estos estilos. Puedo hacer justamente esto y simplemente ahora cambiar los colores, ¿vale? Y lo mismo con la otra alerta de éxito, ¿vale? Simplemente quiero que veamos el ejemplo de cómo se usa la herencia, ¿vale? Yo puedo hacer esto y se va a ver igual. Se van a ver las tres alertas igual, pero claro, yo puedo modificar estos estilos sin problema. A la alerta de peligro le puedo poner un color de texto red y un border color red también, ¿vale? Simplemente. Y luego a la de éxito le puedo poner unos colores verdes, por ejemplo, un green y green. Entonces si guardo y actualizo la pantalla, veo que me cambian los colores, pero he compartido lo que vienen siendo los estilos básicos. Eso es la herencia. He heredado en estas clases los estilos básicos de esto, ¿vale? Los estilos básicos de la regla de herencia que voy a estar usando, ¿vale? He extendido esa regla de CSS base, ¿ok? Entonces esto es algo que está bien, está interesante, pero no es algo realmente revolucionario porque ya en CSS nativo se podía hacer de una manera bastante interesante. Al final lo que trata de hacer Sass es un poco rebajar la cantidad de clases que hay que poner, rebajar la cantidad de código que no sea puramente HTML que hay que poner en el HTML como tal. Entonces llevarnos toda esa parte a la parte de CSS y meterle cierta lógica aunque sea pequeña. Entonces ya sabemos cómo utilizar la herencia en Sass. Otra cosa que incluyen los preprocesadores son los operadores, es decir, nos va a permitir Sass, en este caso, hacer operaciones matemáticas dentro de CSS. Entonces voy a poner un comentario que sea operadores y voy a, por ejemplo, darle unos estilos a la alerta principal, ¿vale? O por ejemplo puedo seleccionar cualquier otro elemento que tenga en mi web. Por ejemplo, el H1 principal. Al H1 principal
le voy a dar unos estilos. Le voy a poner un font size y este font size va a ser resultado de una operación matemática, ¿vale? Por ejemplo, le puedo poner 20 píxeles más 5 píxeles y esto me tiene que poner un tamaño de 25. Si guardo, actualizo la pantalla, ahí me lo ha puesto. Si veo, inspecciono el código, voy a ver que me ha puesto 25 píxeles. Efectivamente ha funcionado la operación, ¿vale? Ha funcionado perfectamente. Entonces básicamente me permite hacer esto. También podría hacer una operación más compleja, como por ejemplo restarle un píxel, entonces que se quede en 24. Si actualizo la pantalla veo que ahora tiene 24 píxeles de font size, ¿vale? También puedo aplicar operaciones a anchos de cosas, por ejemplo, a la caja esta de aquí, que tendrá unos estilos en concreto, que tiene una clase caja de hecho, pues puedo seleccionar caja y puedo decirle que el width va a ser 1920, que es el ancho de mi pantalla. Le puedo decir que el ancho sea de 1920, que es el ancho de mi pantalla. Si actualizo, veo que efectivamente aumenta hasta ese tamaño, entre 500 píxeles, ¿vale? Voy a hacer esa división y lo voy a multiplicar por 100%, ¿vale? Y así me va a sacar un porcentaje. Actualizo la pantalla, ¡pam! Realmente me acaba de sacar un porcentaje que es el 384%, ¿vale? Si divido 500 píxeles entre el tamaño total de la caja, que sería 1920 píxeles, por el 100%, si guardo y actualizo la pantalla, se me queda en el tamaño perfecto. Y además se me queda en un 26%, ¿vale? De forma que si yo voy aumentando el tamaño de la pantalla realmente, esto va a ir variando también. Es decir, lo que estoy haciendo aquí es convertir unas medidas fijas en un porcentaje, ¿de acuerdo? En algo porcentual. Entonces puedo hacer esas divisiones. También de cualquier forma puedo hacer multiplicaciones y todo tipo de operaciones. Entonces, por ejemplo, podría tener un montón de cajas como esta. Voy a tener varias cajas, 3 cajas, y las voy a meter dentro de un div con la clase cajas, ¿vale? Y a ese div le voy a dar un tamaño. Voy a cortar esas cajas dentro. Las pego, guardo, formateo el código, format document, guardo por aquí también, actualizo la pantalla. Tengo 3 cajas, ¿no? Perfecto. Les voy a poner también un float left, para que se coloquen una al lado de otra. Vale, ahí están. Voy a poner también a las cajas en sí, cajas, un tamaño, ¿vale? Le voy a poner un width fijo, un width de, por ejemplo, 900 píxeles. Guardo, actualizo la pantalla y ahí lo tengo. Luego voy a poner también un clear both para que no me cause problema esto, aunque realmente sí que está causando, porque debería, justo antes de cerrar la caja por aquí, debería poner un div con una clase que sea clearFix y crear esa clase por aquí con el clear both. Ok, guardo, actualizo la pantalla y ahora se queda bien. Ok, entonces mi caja tiene 900 píxeles. Le voy a poner un margin 0 auto. Margin 0 píxel auto para que me la centre. Ok, vale. Entonces yo quiero que tengan un tamaño proporcional a 500 píxeles al tamaño que tenían antes, pero basado en el tamaño de la caja. Si yo le pongo 900 píxeles aquí, se va a repartir ese espacio perfectamente. Voy a actualizar la pantalla y veo que tiene el tamaño proporcional a la caja, ¿vale? Si inspecciono el elemento, tiene un 55%. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo 500 entre 900 y luego estoy convirtiéndolo a porcentaje. Si por ejemplo divido 100 píxeles entre 900, pues las cajas son más pequeñas, se convierte en un 11 como tal, ¿vale? Pero puedo ponerle un tamaño de 200 píxeles. Si yo, por ejemplo, para que lo entendamos bien, le pongo un tamaño de 200 píxeles y le pongo unos márgenes, un margin de 10 píxeles, guardo, actualizo la pantalla, ¿vale? Estas son mis cajas. Mi caja principal mide 900, ¿vale? Mide 900. Entonces yo lo que estoy haciendo es sumar
200 más 200 más 200 son 600, más 10 por aquí ya no cabe más, ¿vale? No cabe otra caja, no cabería otra caja. Entonces, si yo quiero que en lugar de que esto sea un tamaño fijo de 200 píxeles, convertirlo a un porcentaje, pues lo que tengo que hacer es dividir esto entre 900, que es el tamaño de la caja principal. También lo puedo guardar en una variable que sea caja, que sea el tamaño de la caja que yo quiero tener, que sea de 200 píxeles, quiero ese tamaño de caja, ¿no? Y luego tengo un tamaño del grab, de lo que lo contiene, de 900 píxeles, ¿vale? Entonces voy a utilizar eso. Aquí utilizo el grab y aquí utilizo caja, ¿vale? Caja en este caso. Entonces voy a hacer la prueba. Ahora mismo le he puesto un tamaño fijo porque lo estoy maquetando así. Pero entonces quiero que ese tamaño fijo, en lugar de yo tener que estar poniendo los porcentajes a ojo, me lo calcule automáticamente. Pues entonces yo lo que voy a hacer es utilizar la división y dividirlo entre el grab. ¿Vale? Si esto lo divido así ahora mismo, se me queda así, se me quedan grandes, ¿vale? Se me queda grandes porque lo que hago es dividir la caja entre el grab. Pero si lo multiplico por 100%, lo que hace es convertirme un ancho fijo en un ancho variable. Entonces, ahora son porcentajes lo que tengo aquí, ¿vale? Son el 22,2%. En lugar de tener que ponerle esa medida a ojo, pues lo que hago es calcularla así, ¿vale? De cualquier forma, pues puedo hacer multiplicaciones, divisiones, restas, sumas, lo que yo quiera, lo puedo estar aplicando a diferentes medidas en CSS.